Muy buenas, hoy estoy con dos cracks, con Pablo y con Julio de local a turístico y como siempre a mí me gusta empezar con una pregunta directa, chicos. En un mercado en el que hay que garbillar para encontrar una oportunidad y que además el gobierno pues pone alguna que otra traba, ¿sigue siendo rentable invertir en locales y luego convertirlos en viviendas? Pues hombre, a ver, o sea, rentable es evidentemente, es decir, al final estás añadiendo valor, ¿no? a un local que en un principio es comercial, uso terciario y demás, y al final lo estás convirtiendo en un bien común y que a día de hoy es muy, muy escaso y se necesita, entonces sí, se añade valor. Yo donde quizás creo que no es tan rentable, por ejemplo, si lo basamos, por ejemplo, en el factor del tiempo, porque bueno, yo soy arquitecto y es verdad que el cambio de uso a vivienda, vamos, si hay oyentes, ¿no? que al final han invertido en este sector, saben que a nivel de licencia, el cambio de uso, sobre todo a vivienda, suele tardar bastante, no es como una declaración responsable, que es, por ejemplo, cuando hacemos el uso terciario de otro tipo, por ejemplo, el de uso hospedaje o así. Pero sí, evidentemente sigue siendo rentable, eso está claro. Fenomenal. Bueno, pues Pablo, Julio, contanos un poquito quiénes sois y a qué os estáis dedicando actualmente, por favor. Bueno, yo soy Julio, soy inversor, soy emprendedor lo primero y también padre. Llevo ya bastantes años en el sector turístico. Empecé como pequeño inversor comprando mi primera vivienda, que en mi caso la compré sin ningún conocimiento y tuve la suerte de destinarla, en este caso, a corta estancia. Me fue muy bien y durante todo ese camino fui adquiriendo diferentes viviendas y vi las limitaciones y la excesiva regulación que iba apareciendo de parte del gobierno. Entonces llegó un punto en mi vida que decidí profesionalizar mi actividad porque quería seguir teniendo inversiones destinadas a corta estancia y encontré un formato que me da seguridad como inversor y me permite también un crecimiento y una escalabilidad, ¿no? Ujú, Eh, en ese momento conocí a mi actual socio, que es Pablo, fui su cliente con mi primer establecimiento turístico y bueno, a partir de ese momento Sí. empezamos a trabajar. Sí. Bueno, yo soy arquitecto, me dedico más o menos a la arquitectura desde hace más o menos unos 7 8 años y en especial al sector turístico, que fue para mí un nicho que encontré que no estaba aún profesionalizado, por lo menos desde mi sector profesional y técnico, y más o menos desde el 2020 me dedico de forma exhaustiva a este sector. Y al final, bueno, he visto todo tipo de cambios de normativa, nuevas adaptaciones, nuevos ujú, decretos. O sea, he visto absolutamente bueno, todo lo que hemos vivido, ¿no? Todos los que somos inversores y nos hemos dedicado un poco a este sector, hemos visto todas las regulaciones que se han hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo junto a Julio, pues al final encontramos ese modelo, que es el del uso de hospedaje fuera de la vivienda turística o la vivienda residencial, que es como un poco las dos figuras que normalmente se conocen a día de hoy y que al final, porque al final nosotros lo que buscamos era seguridad jurídica tanto para los inversores con los que trabajamos, tanto para nosotros y como para mí como profesional, como arquitecto, para mis clientes. claro. Entonces, para mí era esencial encontrar un sector y una figura que nos protegiese a largo plazo y bueno, y no solo a largo plazo, sino en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, a eso es a lo que nos dedicamos al 100% hoy y ahí Ujú. estamos. Yo quiero Fenomenal, destacar, chicos. Sí, yo dime, me perdona. Alejandro, destacar un punto y es que al final hay una vulnerabilidad muy grande a nosotros como inversores en el sector turístico. Como el Ujú, pequeño inversor, estamos expuestos ahora mismo al capricho político, dependiendo del color político que sea, continuos cambios y esa inseguridad crea en nosotros miedo, ¿no? Y es lo que creo que también están buscando, una parálisis y que dejemos la actividad. la verdad que es un Sí, poco el tema del gobierno es, bueno, es para echar de comer aparte. O sea, es algo que muchas veces es incomprensible, que hacen unos movimientos que muchas veces no se entienden, que sabrán ellos a quién le puede beneficiar, pero sí que es cierto que personas que se dedican a este sector, pues estamos un poquito siempre alertas para ver cuáles son esos movimientos. Claro. Bueno, sí.
Bueno, totalmente. pues lo bonito de vuestra parte, ¿no? Que dos personas que están ahí complementándose y que están pudiendo aportar valor. Así que, bueno, enhorabuena, chicos, por el proyecto, que es Gracias. muy, muy interesante. Quería preguntaros que, bueno, yo creo que, bueno, no, sé que no vale cualquier local. Es decir, a mí me ofrecen un, Alex, mira, tengo un local, vente, lo ves y tal. ¿Qué requisitos son innegociables para que vosotros compréis un local y luego hagáis los cambios de uso, etcétera? Bueno, yo creo que hay que remontar un poquito más hacia el origen y antes de buscar el local, lo primero que tenemos que hacer, siempre decimos, hay como tres fases muy marcadas, ¿no? Pero la primera de ellas es la viabilidad turística, es decir, Ujú, tenemos que hacer un estudio de la localización, tanto de la macroubicación como de la microubicación, sacar toda esa data de hospedaje, ver los ingresos estimados, el ADR, la ocupación, todo eso para nosotros es muy importante. Primero, porque tenga sentido el desplegar la actividad en una localización en concreto, ¿no? Después otro punto también a destacar es la viabilidad financiera. Es decir, de nada me vale que Madrid sea tenga un gran atractivo turístico si el precio por metro cuadrado del activo en el que estamos buscando, pues hace que el margen de seguridad que nosotros siempre buscamos en esta inversión, buscamos aportar tanto valor en la capa en origen, segregación, el cambio de uso, ujú. licencias turísticas y urbanísticas, ese margen de seguridad que buscamos en el producto final tiene que encuadrar también con la viabilidad financiera, Claro. ¿no? Y por último, y más importante diría, la viabilidad, en este caso urbanística. Ujú, Tener una claridad en la normativa, saber si en esa localidad en concreto, qué exigencias tiene, si está permitido, si hay una moratoria, si, porque cada localidad, cada ciudad tiene Los requisitos tiene cada municipio es diferente. Eso claro. Y, es. cada, y también hay un matiz muy importante que cuando hemos hablado que cualquier local nos sirve, ¿no? Y eso es Ujú, un matiz o sea, es muy curioso porque hay muchas personas que piensan que, oye, que a ver si todos los locales se van a convertir ahora en hospedaje, en apartamentos y claro. demás. Y la gente no sabe que de cada 200 locales, a lo mejor valen dos. ¿Vale? O sea, esto al final como un restaurante. O sea, no todos los locales valen para hacer un restaurante. Claro. No todos los locales valen para hacer un gimnasio. O sea, que no es que todos los locales valgan, pues que si no sería. Entonces, bueno, aquí también hay un proceso muy artesanal, ¿no? Que es lo que hablaba Julio, de los tres pilares, ¿no? Los tres filtros que nosotros utilizamos, que son esenciales para validar un local. Que hay mucha gente que se cree, se va a quedar sin comercio la Claro. ciudad. No, evidentemente que no. Bueno, Hay sitio para todos. claro. Hablar por hablar cuando no sabes realmente de lo que se cuece ahí. Vamos. Exactamente. Exactamente. Ahora, precisamente con la falta de vivienda que hay, que vosotros seáis capaces de encontrar un local y hacer un cambio de uso, pues hombre, eso es una maravilla, porque claro. Pero bueno, siempre habrá críticas y ya dicen por ahí que si te critican es porque estás haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno. Y fíjate, Ale, que al final nosotros pues convertimos, yo qué sé, un taller de coches que a Ujú, lo mejor cerrado, que no tiene claro. uso, suelta mucha grasa y lo transformamos en oferta al final para hospedaje, ¿no? Es decir, Claro. que no quitamos ni oferta del mercado, que estamos demonizados y nos están señalando cuando Ujú, creo que hay otros factores mucho más importantes. Nadie tiene en cuenta el impacto socioeconómico de nuestra actividad, ujú, Mm. porque yo a los micro a las tiendas que aledañas hay una actividad porque el huésped pues no solamente duerme en nuestros hospedajes, sino que va a comer al restaurante, que claro. va a café, Comprar, tal. que creamos puestos de trabajo, hay personal que tiene que tener un mantenimiento, tiene que limpiarlo, hay un gestor con las cuentas, es decir, que al final activamos la economía y no quitamos oferta del mercado. Ujú. Entonces, ese es un punto que hay que dejarlo claro y sobre todo ser conscientes Mm. de esa diferencia. Sí, 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 me gusta que lo hayáis enfatizado porque es totalmente así y la gente, pues mucha gente piensa que es lo contrario cuando no entiende bien. Por eso estamos haciendo una entrevista hoy, pues precisamente para darle un poco de, de este conocimiento a la gente, ¿no? Mm, ¿Os centráis en zonas que sean
digamos, prime, céntricas, o quizás buscáis algo más en los barrios? ¿Dónde están localizados los locales? Bueno, a ver, la localización de un local, yo creo que es muy importante primero estudiar, más que, y volvemos a lo mismo, más que ir a buscar el local, primero estudiar la zona, a ver si Ujú. tiene el impacto o la rentabilidad, sentido desplegar allí la actividad. Entonces, partiendo de ese punto, hombre, yo siempre considero que pues si puedes tener también un plan B y un plan C en esa inversión, si puede ser una ciudad mediana o una zona costera que a priori puede tener una mayor demanda turística, pues de ahí al menos podemos iniciar para validar después con la data si tiene el sentido o no lo tiene. Claro. ¿No? Y a partir de ahí, Mm. siempre yo también siempre digo, oye, tú quieres un negocio donde vives o un negocio rentable, ¿no? Ujú. Nosotros somos sevillanos, pero invertimos en Córdoba, en Jerez, en Almería, en diferentes puntos que cumplen todas las exigencias y todos los criterios que nosotros buscamos en una inversión. Muy bien, muy bien. ¿Cuál pensáis que es el error administrativo más común que comete la gente que dice, ah, yo voy a hacer esto de los locales, que seguro que es sencillo y tal? O sea, yo creo que al final, vamos, es verdad que yo ya no solo como inversor, ¿no? Y con el proyecto y demás, sino que ya como arquitecto, Ujú, es verdad que me han venido todo tipo de marrones, de problemas y de clientes bueno, que se han metido en algunas situaciones difíciles de resolver, ¿no? ujú, Y yo creo que el mayor error que yo por lo menos he visto y sigo viendo es el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de intentar dedicarte a algo o hacer algo pensando que es fácil y cuando no es fácil, ¿no? Y incluso desde comprar un piso, o sea, que no tenga licencia de ocupación o que luego, o cédula de habitabilidad, que también se dice así, o que esté fuera de ordenación, o que no pueda hacer reforma, en fin, hay muchísimas situaciones que al final es como que desconoces, ¿no? Hacer ese proceso y puedes comerte un local, comprarlo y no poder hacer ese uso, ¿no? claro. Entonces, al final, lo que nosotros ofrecemos es esa metodología, ese paso a paso de tantísimos años de experiencia, tanto Ujú, Julio como inversor, que conoce evidentemente todo el proceso, desde la compra hasta el exit, ¿no? Hasta la salida del activo y la explotación. Como yo, que es toda la parte técnica y toda la parte de seguridad jurídica, seguridad técnica, licencia, y que se pueda realizar esa actividad, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es formarse, porque desde el desconocimiento te puedes meter, ya te digo, en una deuda para toda tu vida, a lo mejor, claro. ¿sabes? Y que luego no le pueda sacar ningún rendimiento. Claro, claro, efectivamente. ¿Vosotros acompañáis en este proceso a inversores, pero tenéis alguna formación también? ¿O vais a sacar alguna formación? ¿O solo ayudáis a los inversores Bueno, acompañando? tenemos un programa, una mentoría, donde es una mentoría personalizada porque al final el producto es muy específico y requiere también de un acercamiento, de un seguimiento muy estrecho, ¿no? Entonces damos mentorías en las que ayudamos a ese inversor que le llama la atención tanto la revalorización del activo en origen y no depender del mercado para que mi activo pueda subir de precio, sino que Efectivamente. aportando el valor seamos nosotros los que aumentamos ese CAPEX, ¿no? Ujú, Y a partir de ahí, pues, Sí. ¿no? Nosotros al final, una cosa que para nosotros era fundamental, que yo también creo que también por un poco lo que complemento, ¿no? Al final los dos somos muy complementarios, yo veía que era muy importante ese acompañamiento ya no solo al inversor, ¿no? Porque inversor parece que es como la persona que ya tiene propiedades, sino a una persona que quiere invertir por primera vez, ¿no? ujú, Y no se quiere a lo mejor meter en una inversión de un piso, sino que quiere a lo mejor un poco más, a lo mejor un activo claro. turístico, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esa personalización, ese acompañamiento que nosotros ofrecemos mediante mentorías uno a uno, yo creo que al final lo hace único, ¿no? Porque al final no es un contenido online que cada uno tal, sino que está Julio siguiéndole, o sea, su situación personal y yo como arquitecto, ¿no? Entonces Ujú. yo creo que eso es diferencial para que una persona vaya con seguridad total al Sí, cien por sí, ciento. sí, Y sí. además hay un rol también del inversor más capitalista, ¿no?
y junto a diferentes inversores realizamos proyectos, montamos vehículos, son SVPs que se llaman, son Ujú. sociedades que utilizan solamente para comprar el activo y llevamos a cabo toda la ejecución hasta estabilizar Sí. el activo como corta estancia. O Mm. sea que Muy, hay perfiles Claro, hay diferentes perfiles, claro, claro. muy interesante, muy interesante. Pablo, concretamente como arquitecto, me Sí. gustaría preguntarte una cosa. Cuando tú ves un local, sabes que tienes que seguir una normativa, ¿no? ¿Cuántos metros de luz tiene que haber? Si hay salida de humo, si no hay salida de humo. Eh, ¿Cómo planteas esa problemática? O si me puedes decir, no sé, un caso concreto de, mira, yo solucioné en un local que no había manera de sacar lo del espacio, el tubo este de los humos, pues lo solucioné de esta manera. O, cuéntanos un poquillo algo que te haya ocurrido, pero puramente técnico. A ver, pues a ver, del tema de los humos, ¿verdad? Que es como uno de los datos, diría yo, un poquito más sensibles, ¿no? Bueno, de cualquier actividad, porque no nos tenemos que olvidar que casi que cualquier actividad que hagamos hoy en día se necesita baño o un Ujú, aseo, básicamente. Y todos esos aseos, pues, o necesitan ventilación, o ventilación ujú, natural o mecánica, ¿no? Evidentemente, si nos vamos al tema de ya de apartamentos, vivienda y tal, pues evidentemente las cocinas necesitan esa extracción de salida de humo. Entonces, bueno, yo me he encontrado al final, no es que me haya encontrado problemas, porque al final yo siempre tengo que verificar mediante el proyecto las soluciones que hay antes de que se ejecuten. ¿Vale? Entonces es claro. verdad que no me suelo encontrar problemas a día de hoy. Entonces, bueno, sí, o sea, sinceramente, no me he encontrado durante la ejecución. Sí es verdad que durante el proyecto sí hemos tenido que adoptar diferentes soluciones, o Claro. por fachada, o por patio, o hemos encontrado en algún momento, hemos encontrado un shun que estaba totalmente tapado y lo hemos encontrado. Ujú, Pero bueno, así por destacar, pues bueno, una vez lo íbamos a sacar todo por fachada sin problema y demás. No se pudo porque no se cumplían las distancias y tuvimos que sacarla por un patio que había. Y ujú, bueno, fue poquito complicado el hablar con los vecinos, el tirar el tubo para arriba y demás, pero no tiene nada que ver la actividad. Simplemente que, bueno, que hay gente que no le gusta que tiremos un tubo por el patio. claro. Pero bueno, al final no es algo. Lo bueno de esto es que no se podían oponer porque era una cosa que estaba sujeta a normativa, entonces Ujú. teníamos que realizarlo de esta manera. Y ya está, se tira el tubo, se habla con los vecinos de forma moderada, con respeto y listo. Pero, ¿qué Sí, sí. fuerza tienen los vecinos a la hora de, primero, un cambio de uso, si se pueden Sí. oponer o no? Y segundo, el tema de que sea finalmente una vivienda turística. ¿Qué fuerza tienen? O sea, ¿pueden llegar a bloquearlo? A ver, la vivienda turística, como sabemos, sí. O sea, a día de hoy, bueno, hay una ley de propiedad horizontal que cualquier persona la puede buscar por internet, en la que se le da potestad a las comunidades de vecinos para que puedan, vamos, ya no solo que puedan prohibir, sino que deben dar favorabilidad a que una vivienda turística se pueda llevar a Ujú, cabo en un bloque de vecinos. Nosotros en este caso no tenemos ningún problema porque al ser uso de hospedaje estamos regulados bajo el paraguas hotelero. O sea, igual que los hostales, las pensiones, los hoteles, nosotros estamos como en el sector jurídico más importante, casi que te diría, del país, porque ya sabemos que parte del PIB es el sector turístico. sí. Entonces nosotros en ese ámbito estamos muy protegidos. Y aquí quiero hacer un inciso para que la gente lo entienda. O sea, aquí sobre todo lo que se ha machacado mucho es la vivienda turística por una cosa muy específica, y es que la vivienda turística quita vivienda residencial. Ujú, O sea, eso es un hecho. sí, Una sí. vivienda residencial pasa a vivienda turística y evidentemente hay mucha menos vivienda residencial. Nosotros no quitamos vivienda residencial, sino que nos dedicamos al uso terciario, al uso hotelero y, por tanto, al uso de hospedaje. Entonces, nosotros estamos totalmente protegidos porque a nosotros no se nos persigue desde ningún sitio, ni desde el ayuntamiento, ni desde las moratorias, ni absolutamente nada. Entonces, bueno, para nosotros esa es una clave diferencial, que al Mm, final lo que ha intentado el Estado es regular el tema de la vivienda turística para, evidentemente, que no se siga expandiendo y que desaparezca mucha vivienda residencial. Entonces, bueno, nosotros como que vamos por el lado, como que estos se están peleando todos por aquí ya, y nosotros vamos paseando tranquilamente vale. De momento. de momento, claro, Ya, claro. evidentemente.
Pero bueno, Podríamos llamar de alguna manera apartamento turístico a una cosa y vivienda de uso turístico a no la tiene nada otra. que ver, efectivamente, no tiene nada que ver. Una cosa Eso es es, como si me mezclas. Residencial y negocio. Claro, eso Son dos es. cosas totalmente o sea, diferentes. son cosas Vale, totalmente diferentes, efectivamente. vale, Tienen normativas diferentes, o sea, todo. Claro, claro. fenomenal. Rango de precios en el que un inversor, imagínate, que está interesado en este modelo y dice, bueno, ¿cuánto me puede costar a mí? Venga, en Sevilla, que es una zona que domináis. ¿Cuánto me puede costar a mí? Un local, la reforma y luego la burocracia para ponerlo en marcha, así, más o menos. Vale, pues a ver, con ese ejemplo en concreto, Sevilla, pues Te has ido a una ciudad muy cara, Ale. Lo sé, pero luego será todo mejor. Si nos vamos a otra, todo será mejor. Sevilla, bueno, Sevilla desde hace unos años Claro. el precio se ha ido por las nubes, ¿no? Ya. Podemos encontrar locales desde 200, 300 mil euros en los cuales por de 4 a 6 apartamentos pueden entrar perfectamente. Mm. El CAPEX o la obra a realizar 200.000, estaríamos hablando de entre 400 y 500 mil euros, de 4 o 5 apartamentos, Ujú. factura cada apartamento unos 2.500, te lo estoy diciendo de cabeza todo, son unos 12.500 euros facturados, después hay que quitar beneficios, Vale, operativos y demás. Pero sería un estándar en Sevilla, de ahí vale, hacia arriba lo que quieras. vale. Claro. Pero como Y dice luego mi también compañero, buscáis ciudades que estén alrededor y que sean un poquito más económicas. claro, yo lo que decía al principio, recalcando lo que mi compañero acaba de decir, es que para nosotros la seguridad o el margen que nosotros buscamos, priorizamos la viabilidad financiera. Entonces, nosotros, aun siendo sevillanos, invertimos en Córdoba. ¿Por qué? Claro. Porque no tiene a nivel porcentual la misma demanda que Sevilla, pero el precio por metro cuadrado encontramos cosas mucho más interesantes en dicha ciudad, por lo que hace la Ujú. viabilidad financiera más potente y es ahí donde encontramos el margen, ¿no? El beneficio, el core, que no, para nosotros hay dos tipos de rentabilidades, una es la explotación, que después hablaremos de ella, pero sobre todo nuestro core es la revalorización del origen. Ahí es donde encontramos Y también hay una cosa muy importante, Ale, que ya no es solo la ubicación en sí, sino ya es qué tipo, o sea, cómo el modelo con el que tú vas a hacer esa operación. Claro. Porque aquí no es solo compro local, lo reformo, le añado valor, tal, no sé qué, sino que también hay otro modelo, por ejemplo, que es el rent to rent. O sea, tú Claro. perfectamente un local puedes alquilarlo. Ujú. O sea, que no hace falta comprar un local. O sea, que tú, por ejemplo, alquilas un local que te cuesta 800 euros, lo reformas por 80.000 euros y te está generando 7.000 8.000 euros ese activo. Que Claro. evidentemente ese activo no es tuyo, eso lo tenemos claro. Pero que el cash flow que te está generando, eso te puedo asegurar que es tuyo. Claro. Sí, ¿Sabes? y además perfectamente te diría, por ejemplo, en Córdoba, un local de 100.000 euros con una reforma de otros 100.000 euros, Ujú. tendríamos 3 4 Cuatro apartamentos o cuatro. O sea. y la tasación final, cuando está estabilizado el producto, pasaríamos a unos 400 Sí. seguro de equity. Entonces, eh, Aquí la clave, por lo menos para nosotros, es duplicar siempre el valor, ¿vale? Vale. A nosotros, si no, nosotros toda la metodología que tenemos, todo el proceso que llevamos a cabo, es para duplicar el valor cuando se termina el activo. Si no, para nosotros no tiene sentido esa ese es inversión. nuestro objetivo. Evidentemente, pues se puede quedar un poquito por abajo, un poquito por arriba y Pero ya. este es el objetivo. Vale. ¿Cómo es el paso a paso? Es decir, desde que alguien viene, quiere trabajar con vosotros y vosotros empezáis a buscar ese local. Desde ese punto hasta que ya está el primer huésped ahí, ¿qué cosas pasan ahí en medio? Contanos un poquito como un paso a paso, así por encima. Y además, yo creo que lo vamos a hacer, intentar hacer muy práctico. Pues Mm. bueno, cuando llega la persona, ¿no?, interesada, lo primero que le digo es, hay que empezar a buscar, a sacar datos de localizaciones por algún lado, ¿no? Entonces, Ujú. siempre le digo, oye, vamos a sacar desde tu residencia y vamos a hacer diferentes puntos colindantes para ir al menos ir teniendo comparativas de ciudades que puedan o lugares que puedan tener sentido, ¿no?
Y a partir de ahí, esa persona va a tener, va a tender no solamente a comparar dónde vive, sino ya en otros puntos diferentes. Ahí Ujú, ya vamos adquiriendo mucha data, vamos adquiriendo o vamos seleccionando posibles localizaciones candidatos para esa persona, que no tienen por qué ser las mías, las mismas que para mí, ¿ok? claro. Y a partir de ese punto, donde tenemos un listado de localizaciones, vamos un poco a las diferentes plataformas para ver la temperatura que tiene, por ejemplo, en Idealista, en Fotocasa, todos estos tipos de portales, para ver la temperatura por el precio metro cuadrado, si hay Ujú, productos, no hay productos en la zona, y ir haciendo match con las localizaciones. Una vez que hemos encontrado tres localizaciones que tienen sentido, que hay productos, que el precio por metro cuadrado encaja, pasamos a revisar ahora la normativa en esas localizaciones, vale. ¿vale? Entonces aquí llegamos a un punto en el cual al inicio teníamos 15 localizaciones, pero tras los tres filtros nos quedamos con tres, Vale. haciendo Claro. foco con esas tres. Y todavía no he profundizado en ninguna de esas tres, porque aquí lo Ujú, más importante es optimizar los recursos que tenemos. Es decir, no ponerme con Sevilla y estar 4 días buscando locales en Sevilla, porque a lo mejor reviso después la normativa y en Sevilla hay una moratoria. Ujú. Entonces he estado perdiendo tiempo durante todas esas fases, ¿no? Una vez que tenemos esos tres filtros, ahora sí que ya empieza, ya sobre todo la validación urbanística, ahora sí que ya empieza el trabajo de campos, ¿no? Ya mediante API, mediante personal shopper, mediante la red o el network que tú tengas en esa micro ubicación, a buscar ya el producto que quiero de forma muy específica, ujú, ¿no? Entonces, una vez que tenemos candidatos que cumplen los tres filtros comentados, ahora vamos ya de forma específica a validar con urbanismo ese activo en concreto. vale. Una vez que tenemos esa validación de urbanística, negociación de venta, en este Ujú, caso, siempre intentamos no soltar ni un solo euro hasta tener una certeza urbanística que podemos desplegar la actividad, eso es importante recalcar. muy bien. Compramos, en el momento de la compra, al ir por declaración responsable, la obra empezamos rápido, Ujú, el tiempo necesario de obra, 6, 8 meses, un año, dependiendo de la magnitud claro. de establecimiento. Una vez que tenemos finalizado toda la remodelación, entraríamos en la fase del setup turístico. Ahí vendría ya el mobiliario, el homestaging, todas las plataformas tecnológicas para poder desplegar el property manager. Ujú, Una vez que tenemos ya el producto preparado para la explotación, se estabiliza, empieza a facturar. Es un negocio en el cual el destino final puede ser mantener, patrimonializar o rotación de capital. ujú, Decidimos por la rotación de capital, es decir, por un exit, hay que tener en cuenta que se vende como negocio, nos dan múltiplos de EBITDA, lo que quiere decir que a mayor facturación, mayor valor tiene ese negocio, y ahí pues bueno, o bien te lo quedas o bien se hace el exit. muy interesante. ¿La gente lo suele hacer como persona física o utiliza sociedades para hacer este modelo? Bueno, hay de todo. Yo creo que lo más importante aquí es que el tipo o sea, el tipo jurídico no sea un bloqueo más, ¿no? Porque creo que lo más importante es empezar y siempre hay tiempo de poder modificar, ¿no? Ese inicio. Ujú, Yo te lo puedo, te hablo ahora en retrospectiva, ¿no? Y un poco con la experiencia que tengo en el sector. Yo te diría, hombre, como empresa, ¿no? Porque al final es una actividad económica. Mi objetivo no es hacer solamente una operación, sino tener una actividad económica a medio y largo plazo. Entonces, para claro. mí tiene mucho sentido el no ya hacerlo por sociedad, sino el tener, por un lado, una sociedad operativa, una sociedad patrimonial, bien, en muchas cajitas diversificado el riesgo, y esto es uno más, ¿no? De hecho, en cada activo, con los inversores montamos una sociedad, ¿no? Ujú, Solamente para ese vehículo, una SPV que cuelga del holding y ahí ya. muy bien. eh, pero es muy importante, sí. Muy bien. ¿Y cómo es la parte posterior, el funcionamiento en sí? ¿Vosotros tenéis gente que hace todo el mantenimiento, limpieza, check-in, todo lo que tenga que ver con esa gestión? ¿Vosotros también os encargáis de eso? Claro.
De hecho, ahora, por mucho que seamos profesionales, hemos pasado por todas las etapas que pasa un inversor Ya. novato, ¿no? Es Ujú, decir, que yo empecé con mi primera vivienda y al principio las dos primeras delegaba totalmente el property manager que le llaman ujú. porque no tenía conocimiento alguno, Vale. pero fui adquiriendo más viviendas y, hombre, al final es una merma en la rentabilidad. Ujú, Entonces, adquirí todas las habilidades, me encargué yo durante un tiempo hasta que controlaba muy bien toda esta fase y me permitió contratar o internalizar a un gestor al final es un cortafuego porque mi foco no es la explotación, mi foco es la claro, transformación. Entonces tenemos ahora, hoy en día tenemos una persona en el equipo, una gestora dentro de nuestro equipo que claro. se lleva a cabo la gestión. Y al final, yo creo que esto o sea, el sector turístico, al atraer tanto capital, también ha hecho que muchas empresas tecnológicas se hagan foco en este sector, ¿no? Ujú, Y como tal, pues a día de hoy hay mucho software que te permite optimizar, automatizar, te diría que el 70% del proceso, ¿no? Después hay ujú. una labor humana, evidentemente que hay que coordinar la limpiadora, que tienes que tener un manita de confianza y una comunicación con el huésped, que a día de hoy todavía no es tan automatizable Claro, como todo lo... claro, totalmente de acuerdo. ¿Podéis explicar la diferencia entre apartamento turístico y vivienda de uso turístico? Porque lo hemos comentado antes, pero no sé, puede ser que la gente confunda los términos. Bueno, puede ser no, seguro. Bueno, Que la sí. gente confunde los términos y no sabe exactamente cuáles son los matices de cada una de ellas. Yo creo que, vamos, te diría que, no te digo todo el mundo, pero vamos, yo qué sé, 7, 8 personas de cada 10 no saben la diferencia. Claro, bueno, pues A menos vamos que a se ver. dediquen al mundo, ¿eh? Ojo, si ya no se dedican al sector, ya muchísimo Claro, más. lógico. A ver, hay una diferencia primitiva, por así decirlo, que una vivienda turística es una vivienda, ¿vale? Ujú, Eso partimos de ahí, ¿vale? Entonces, como vivienda, tiene que cumplir toda la normativa de vivienda, vale. ¿vale? Como vivienda que es, evidentemente, pues tiene que cumplir una serie de superficies que son bastante más amplias que la del apartamento turístico. ¿Por qué? Porque una vivienda, pues para residir, en plan, a largo plazo, se supone, y al final, pues bueno, siempre suele estar comprendido entre 35 y 40 metros cuadrados, ¿vale? Ujú, El apartamento turístico, pues desde hay comunidades autónomas que lo permiten desde los 20, incluso desde los 18 metros cuadrados. vale. Y hay gente que puede estar pensando, ah, pues eso es súper pequeño, eso es un zulo. No, para nada. O sea, teniendo su ventilación, su iluminación, su normativa específica y demás, son estudios pequeñitos, pero al final no tenemos que perder el foco de que son estudios que a lo mejor son para una pareja que se va a Mm, quedar 2 o 3 días, no es para claro, largo plazo, ¿vale? claro. Entonces, para mí ese sería uno de los matices más importantes. Porque nosotros, por ejemplo, en un local podemos convertirlo en 4 apartamentos, un local de 80 o 90 metros cuadrados, mientras que una persona que quiera hacer un cambio de uso de vivienda puede hacer una o dos. Entonces, al final, las unidades facturables son prácticamente el doble, Ujú, ¿vale? Yo quiero destacar, además, que si el destino es turístico, en vivienda ahora mismo hay una limitación tremenda que no ujú. te digo que es debido, pero que está muy realmente complicado. Tienes que tener el beneplácito de la comunidad. Claro, claro. Eso, vamos, o sea, o sea, hay como 2 o 3 cambios que son muy, muy diferenciados. Y lo que dice Julio es vital. O sea, la vida turística para nosotros. No te voy a decir que esté muerta, porque, bueno, no puede que no, pero a día de hoy yo te diría que es muy, muy, muy vulnerable la Claro. vivienda turística, sobre todo porque le han dado la potestad a las comunidades de vecinos, que no voy a entrar si está bien, si está mal, eso al final es un debate muy, muy de largo, muy de barra de bar, pero bueno, esa es la situación a día de hoy, que la comunidad de vecinos tiene potestad para dar favorabilidad a las viviendas turísticas y los apartamentos turísticos no. Ujú. ¿Vale? Entonces, para mí esa, por ejemplo, es una diferencia abismal, ¿vale? Y, y yo creo que no Los, habría los ninguna diferencia. apartamentos tendrían, cuando hacéis la segregación, ¿tendrían su referencia catastral cada uno? No, ¿O no, o mantienen sea, la del local completo? claro, o sea, tenemos que pensar que los apartamentos al final es un negocio. O Ujú. sea, es una actividad, es como un restaurante. De un restaurante no puedes dividirlo en la barra del bar, la terraza y demás. O sea, un restaurante es un Sí, sí. restaurante.
tiene su referencia catastral. Nosotros somos como una especie de mini hotel. O sea, nosotros somos una referencia catastral. Sí que se puede, a partir de ciertos apartamentos, hacer una segregación, ¿vale? Eso sí se puede hacer. Si a lo mejor tienes 6 apartamentos, puedes segregar en dos actividades diferentes, por Vale, ejemplo. Puede. O tener participaciones de la propia actividad, que también se podría vender las propias participaciones de la empresa en cuestión, ¿no? De la actividad. También se podría, pero segregar como tal no se pueden. Al final vale, no tenemos que dejar de pensar que es un negocio, estamos claro, profesionalizados en el Claro. sector. Son segregaciones funcionales, no Claro. urbanísticas. vale, correcto. Y de cara Bueno, al web, de cara al huésped no diferencia, o sea, la persona que quiere disfrutar ahí 2 días, no diferencia si es vivienda o es un mini hotel que estamos hablando aquí. De cara al claro. huésped, Claro, es lo mismo. O sea, Sí, vale, yo creo que ya queda muy claro lo que comentabas antes. Todo el mundo va por esa vía, que se está chocando, que está encontrando burocracia, problemas con las licencias, vecinos, etcétera, y vosotros vais, como bien habéis explicado, pues de forma paralela con estos apartamentos turísticos que tienen claramente pues esa funcionalidad y apartan esa cantidad de problemas que estamos viendo, ¿no? eso es. Imaginaros que el día de mañana, esperemos que no, pero también de alguna manera le meten mano a este tipo de activos. ¿Cómo veis de fácil reconvertirlos a darle otra funcionalidad, por ejemplo, a que vuelvan a ser una vivienda normal y corriente? ¿Sería complejo o sería algo sencillo de retroceder? Digo yo. yo creo que esto A es más para ver, ti. sí, o sea, es una pregunta muy buena porque, o sea, la gente se cree, ¿no? Viene otro COVID o viene algo y tal, y el sector turístico, no puedo depender del sector turístico. O sea, para nada, o sea, no nos podemos desenfocar que nosotros, lo que le hacemos nosotros es un uso hotelero. O sea, Ujú, que una persona se puede quedar en una habitación de hotel el tiempo que quiera. Hasta un año Un con... año, dos vale, años, 3 años. ¿Vale? Entonces, claro, ahí, esa es la clave para nosotros. O claro, sea, nosotros tenemos apartamentos que no dependen, o sea, que evidentemente la rentabilidad máxima va a venir mediante el turismo. Eso está clarísimo. ujú, Pero que si el turismo no viene, el apartamento sirve para estudiantes, para claro, trabajadores, para profesionales, para gente que se vaya a quedar un mes, 2 meses. O sea, que sirve para todo tipo de personas. O sea, la única diferencia es que los apartamentos, o sea, facturan. No es un contrato de arrendamiento como una vivienda convencional. O sea, no te puedes empadronar o no puedes pedir una ayuda, pero me refiero que para usos de corto o medio plazo no necesitan ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, al final, para nosotros el plan B es que realmente son como una especie de vivienda el día de mañana. O sea, al final se pueden habitar igual que una vivienda. Claro. Lo único que facturan. Ya vale, está. Se paga la está factura, clarísimo. oye, 400 noches, 300 noches, 100, 500, lo que sea. De hecho, yo 500 estoy... noches al año, por ejemplo. 500 noches, ya está. Sí, sí. Yo al final, también como arquitecto, verdad que no se nos ha dado el caso como inversores, pero a mí como arquitecto he tenido clientes que han facturado un año y 2 años de apartamento. Claro. Una empresa, digamos, un caso de una empresa minera, por ejemplo, les ha contratado, oye, porque van a hacer un proyecto de minas y demás, y oye, le han contratado 12 meses. Ujú. Pues ya está, prefiero, o sea que... De hecho, todo el problema que está apareciendo ahora en boca de todos con el habitacional, Sí. yo estoy convencido, bueno, si hay cualquier tipo de prohibición o limitación, eso lo habrá o no, pero yo estoy convencido que si la hay, la carcasa de establecimiento turístico también va a servir para todos aquellos inversores que le quitan de juego esa opción a alquiler por habitaciones, el utilizar esta carcasa para llevar a cabo también ese alquiler de media estancia, ¿no? Es una Entonces, súper escapatoria. O sea, podría ser Claro, brutal. Sí, 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 sí. Muy eso es. normal. Vale, chicos. Bueno, veo que domináis absolutamente. Se nota que tenéis experiencia, conocimiento y me encanta. Y os preguntaría, ¿cuál pensáis que es em, vuestra diferenciación respecto a otras personas, otras empresas que hacen lo mismo? ¿Qué pensáis que aportáis vosotros más de valor? O bien al inversor final que está recurriendo a vosotros para tener esas viviendas, o bien
en lo que son los apartamentos en sí. O sea, si le pongo este detalle, si antes has hablado de homestaging, lógicamente, eso también ayuda. Pero, ¿cuál es vuestro valor diferenciador? Pues yo diría, te voy a contestar a la segunda pregunta primero. Para mí la clave es la aportación de valor en todas las fases que dura el proceso, Ujú. incluso la metodología, el core es la aportación de valor, ¿no? Coger algo que está infravalorado, aportarle dicho valor para revalorizarlo. Pero no solamente una vez que tengo el producto, ahora también hay que aportar valor en la explotación. Yo no soy un experto en explotar, no soy un experto en el property manager, pero soy un experto en aportar un valor diferencial para no competir por precio. Y te pongo un ejemplo. Nuestros apartamentos, además de que son de obra nueva, ¿no? Son build to rent, tenemos una explotación profesional, pero también esa diferenciación viene marcada por ejemplo, ponemos jacuzzi en los estudios, ponemos una zona de masaje, un minicine, ponemos un apartamento específico para mascotas, porque es importantísimo el diferenciarte mediante esa aportación de valor, Qué ¿no? guay. Y no competir en precio. Ujú. Y yo creo que también una para nosotros una cosa diferencial, que vamos, es clave, es que no llevamos a cabo nada, absolutamente nada de forma subjetiva. O sea, nada por sentimientos, nada por intuiciones, nada. O sea, todo desde el momento uno hasta el final es una metodología objetiva que está basada en datos. Todo está basado en datos, toda incluso mi parte que como que a mucha gente, ¿no? Le puede sonar, oye, normativa, licencia. Toda mi parte está totalmente mecanizada, porque al final yo como arquitecto conozco, pues evidentemente, muchísimas actividades, pero las personas que confían en nosotros y se forman con nosotros, tanto sea inversor como alumno, o sea, solo van a entender y a comprender una sola cosa. No van a comprender 100 sino una. Van a ser especialistas en una. Entonces, para mí, yo creo que eso es fundamental, que la metodología sea totalmente objetiva y que Ujú. no haya sentimientos o emociones, sino que tú vayas con seguridad por cada paso que des mediante números, siempre cuantificando todo lo que haces en todo momento. Claro, y sobre todo si tú entiendes el proceso y lo aplicas, Hmm, date cuenta que al final hay actividades como, yo qué sé, arquitectura y demás que son servicios muy herméticos, es decir, que el arquitecto no te va a explicar por qué sí, por qué no, cómo se hace. Claro, Nosotros, yo no vendo un establecimiento turístico. Nosotros vendemos la habilidad. Oye, adquiere la habilidad, que con esta habilidad claro. vas a poder darle el formato que tú quieras, vas a poder trabajar con inversores, vas a poder invertir para ti. Lo importante es eso, que adquieras esa habilidad. Y ya yo creo que ya para mí también es un valor, y no, de verdad, de forma humilde, y que nosotros lo hemos hecho también con mucho cariño, todo lo que estamos haciendo en este proyecto, es que somos muy, muy cercanos. Y cualquier persona que ahora mismo nos esté viendo, que esté dentro del programa, incluso compañeros de inversión, lo que sea, saben que somos súper súper cercanos con el teléfono, al móvil, chateando por el WhatsApp, o sea, que yo creo que al final también un poco de este mundo digital se ha perdido un poco esa cercanía y ese acompañamiento de verdad. Y nosotros somos dos personas a las que nos encanta lo que hacemos y ver a personas que también lo consiguen y lo disfrutan, para nosotros es el mayor éxito que hay. Entonces, yo creo que eso para nosotros es diferencial. No tenemos a lo mejor 3.000 o 4.000 personas, sino que tenemos muchas menos, pero el acompañamiento es totalmente personalizado. Claro, date cuenta además, Alejandro, que nuestra competencia, al no ser el típico piso barato, ¿no? O piso ujú, económico o rentable, o como queramos llamarlo, que quizás la barrera de entrada a este tipo de inversiones pues, es más acotada. Para nosotros el modelo requiere de muchas parcelas diferentes que es más complicado sin tener ese conocimiento el poder hacerlas, ¿no? Entonces también tenemos una protección y una barrera de entrada bastante alta, ¿no? Que claro. intentamos romper. Muy bien. Fenomenal, chicos. Os voy a hacer una última pregunta técnica y luego me gustaría haceros algunas un poquito más personales. Habéis hablado antes de automatización, que bueno, me parece que es algo vital para poder abarcar pues, más trabajo y sobre todo por comodidad, para evitar errores, etcétera. ¿Me podéis poner algunos ejemplos de automatizaciones o de tecnología
que utilicéis, no sé si los Nukis estos, aperturas a distancia, no sé, comentarme algo que utilicéis. La parte de explotación, de Property Manager te refieres, ¿no, Sí, Alejandro? sí. Ahí mira, fundamentales, el PMS o Channel Manager, eso es la columna vertebral, donde va ahí Vale. después integrado todas las plataformas que ahora vamos a comentar, pero ese es como tu dashboard donde vas a poder, todas las OTAs van a convivir para que no se pisen unas con Claro. otras. Después te diría que la segunda herramienta bajo mi criterio más importante es el pricing, el tener Ujú. un pricing dinámico, el tener Vale. un algoritmo que vaya modificando vaya leyendo la oferta y la demanda y vaya modificando dicho precio en función de lo que va encontrando, te va a Ujú. permitir, primero, no estar todos los días mirando si está reservado o no está reservado para ver si subo o si bajo. Y segundo, que te va a optimizar la rentabilidad, Claro. porque va a leer la data del mercado. Vale. Después, ¿qué diría más? Importante, pues el acceso automático, ¿no? Ujú. Cerraduras inteligentes, como tú has dicho, por ejemplo, Nuki o Teddy, todas estas Ujú. son muy importantes. También te diría la comunicación en este caso, con la policía. Ya existen plataformas que recogen todos los datos del huésped para hacer ese checking y enviarlo automáticamente y no tener que eh, pues estar con esa labor administrativa, ¿no? Que al final no Vale. aporta valor. ¿Y qué más? Y bueno, y ya ahora ya están apreciando cada vez más la inteligencia artificial en Ujú. la parte de comunicación con el huésped. Vale. Sí que es verdad que eso hay que cogerlo con pinzas y Ujú. tener, yo creo que un protocolo muy marcado para que, sobre todo, el huésped se sienta que está, responder rápido, que es efectivo, ¿no? Claro. Y porque tenemos que destacar aquí que nuestro cliente, nuestro huésped, es muy exigente. O sea, Ujú. viene 3 días a pasar, está de vacaciones, a pasarlo tranquilamente, en familia, con amigos, y es exigente, ¿no? Entonces, nosotros como operadores tenemos que saber contestar rápido y efectivo. Absolutamente. Los agentes de IA que están entrenados para hacer esa respuesta, que a lo mejor a las 3 de la mañana, lógicamente tú estás durmiendo, no vas a estar ahí contestando, pero una persona puede estar incluso en otro país con el cambio horario y tal, pues Eso sí, es. sí, lo veo absolutamente necesario ya. Eso ¿Y es. cómo veis el desgaste de las... Se me ha colado otra pregunta. ¿Cómo veis el desgaste de bueno, de los apartamentos? ¿Pensáis que hay que hacerle mucho mantenimiento o es algo que al final la gente respeta bastante y se suele llevar bien? Bueno, yo aquí hay de todo. Te diría que por regla general el respeto es un respeto, bueno, básico, medio, ¿no? Vale. Pero yo aquí diferenciaría entre vivienda y apartamento. ¿Por qué? Porque la vivienda normalmente tú no vas a hacer una obra nueva en una vivienda que has comprado para destinar al apartamento turístico. Ujú. Probablemente aproveches mucho de la estructura que tiene y del mobiliario que hay para llevar a cabo la inversión, ¿no? Entonces ahí la vida o el mantenimiento es mayor Ujú. que un apartamento que está construido desde cero Claro. y la vida de todo el material es mayor, ¿no? Entonces es muy importante distinguir eso, pero sí, tienen un desgaste y hay que tener un mantenimiento como todo negocio y ya está. Y también es muy importante un poco también la calidad de la reforma, Claro. ¿vale? O sea, porque al final hay mucha gente que lo que intenta, que tiene tan poco margen de rentabilidad, que dice, guau, es que tengo que hacer una reforma con los materiales más low cost posible, calidad baja, tal, que quede bonito, pero el material es muy malo. Y nosotros en nuestro apartamento al final lo que hacemos es que es verdad que tenemos un margen de rentabilidad bastante alto y siempre nos vamos mínimo a calidad media. Entonces eso también nos permite que, vamos, y evidentemente yo como arquitecto lo puedo decir, que se nota muchísimo más a largo plazo cuando tienes Claro. material de calidad media o a un grés porcelánico bueno, a un vinilo que Claro. queda muy bonito, pero en 2 meses te ha entrado un poquito de agua, ¿sabes? Y fuera. Entonces yo creo que también ahí es un punto muy a matizar porque la calidad que se utiliza en la reforma es clave y cuanto mayor margen de rentabilidad tienes, pues más te puedes gastar porque te duele menos, Claro. evidentemente, Claro. ¿vale? Así es. Muy bien, chicos. Bueno, veo que domináis el tema, habéis aportado muchísimo valor.
ahora quiero conocer un poquillo más a la persona que está ahí detrás. Sí. Sé que soy muy cercano, lo habéis dicho, pero es así. Y bueno, algunas preguntillas que son un poquito más personales. Por ejemplo, me gustaría saber si habéis tenido una persona o personas que os hayan influenciado en vuestra vida, bien para emprender, bien para tomar el camino de este negocio que estamos comentando. No sé, alguien que diga, esa figura que digas tú, "Guau, es que hice un clic con él o con ella". Bueno, a ver, yo por ejemplo, a ver, a mí evidentemente mi familia, eso seguro, Ujú, para mí ha sido siempre la base fundamental en todo mi crecimiento. Mi padre, porque es muy exigente y muy perfeccionista, y eso también me ha llevado a mí a ser exigente con todos mis avances. Mi madre, por ejemplo, con la constancia, es una persona súper constante. Y mi hermana, por ejemplo, que tampoco se ha rendido nunca, ¿no? Y creo que eso también es primordial. Y luego también mi pareja, ¿no? Que yo creo que ha sido mi pilar fundamental. O sea, porque ya no solo es el hecho profesional, ¿no? Yo creo que el hecho personal es el que te lleva también a lo profesional. claro que sí. Y mi pareja que también ha confiado en mí desde el minuto cero, para mí eso ha sido, es como ese pilar en el que estás, te sujetas cada vez que tienes dudas, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido familia y luego a nivel profesional, pues bueno, también me quedaría con un jefe que tuve en uno de los estudios de arquitectura que estuve al principio de cuando era joven o cuando era más joven. Y bueno, luego también todas las personas que me he ido encontrando a lo largo bueno, de los últimos años, que al final el crecimiento ha sido muy, muy rápido. Y el sector turístico también es una cosa muy buena que tiene, que te acerca a muchas personas y a muchos profesionales con mucha más experiencia que tú, ¿no? Entonces eso yo creo que es primordial sentirte pequeño en muchas situaciones porque no hablas tanto y sino que escuchas más, ¿no? Ujú. Eso para mí es... La humildad. No, no ir a un sitio y pensar que eres el number one ahí, sino saber respetar y Socio Julio. aprender de los Mi demás. socio Julio, que también he aprendido de él muchísimo. Claro que sí. ¿Y Julio? Bueno, yo, como Pablo ha dicho antes, para mí la familia es algo prioritario, ¿no? En mi vida y también me ha marcado mi camino, mis preocupaciones, bueno, al final vives por y para ello. Ujú. Desde el nacimiento de mis hijas, mi mujer y, como no, con mi madre, pues al final todas las féminas en mi familia, pues Qué bueno, ¿eh? sí, son un pilar fundamental para mí, ¿no? Al final yo no voy a estar feliz si ellas no están felices. Claro que sí. Y desde el punto de vista profesional, yo, bueno, pues soy emprendedor desde muy jovencito y estoy muy agradecido a todos los socios, a todos los compañeros que he tenido en cada uno de los negocios que he montado porque he podido sacar lo mejor de ellos, he tenido una relación muy estrecha con cada uno de ellos. Para mí, porque tú tengas un servicio, un producto muy bueno, para mí es fundamental que la persona que te acompañe vaya alineada contigo y forméis al final un equipo, ¿no? Entonces, agradecido a todas esas personas que me han ido acompañando en mi etapa profesional y que me han aportado pues mucho, mucho y es el resultado de lo que yo soy hoy. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. ¿Un libro o un curso, una formación que hayáis hecho y que diga, wow, es que eso fue un punto de inflexión en mi vida, a partir de ahí, como un cohete para arriba? Mira, yo te voy a hablar de algún libro, justo el que me estoy leyendo ahora, que me está pareciendo muy interesante. Va de finanzas, va de dinero, pero no lo trata de la perspectiva financiera, sino de la parte más emocional, ¿no? Ujú. Trata bien al dinero y te va a tratar el bien a ti. Entonces lo recomiendo porque muchas veces nos encerramos en la libertad financiera y solo queremos CAPEX, NOI y creo que al final el dinero también tiene una faceta más emocional. Claro que sí. Entonces, bueno, yo lo recomiendo, se llama Dinero Feliz, es de un japonés, Vale. Ken Honda, y si queréis tener una perspectiva diferente sobre el dinero, es muy curioso. Qué bueno, pues no lo había leído y reconozco que siempre que he leído algo de algún autor japonés, me ha marcado, me ha aportado mucho valor, así que me he tomado nota
Sí, para ponerlo ahí en mi lista, ¿eh? lo recomiendo. Fenomenal. ¿Y Pablo? No, yo he tirado un tópico, la verdad, pero es verdad que para mí ha sido un cambio radical. Hábitos atómicos. Va, Sí, espectacular. son tópicos. Yo creo que cualquier persona que no se lo haya leído, o sea, yo creo que es como una base Sí. fundamental para valorar el día a día, los hábitos, el crear algo, el saber cómo puedes llegar a crear una constancia de cualquier ámbito de tu vida. Mm, Y incluso darte cuenta todo lo mal que hacemos en el día a día, ¿no? O ujú, sea, para mí sobre todo fue fundamental el darme cuenta de todo el tiempo que perdía, en fin, de todo lo que podía aprovechar bueno, mis habilidades, ¿no? Mi sí, conocimiento que no estaba aprovechando, la verdad. Y crear rutinas y saber cómo estructurar el día a día, o sea identificar qué te está estructurando tu vida. Oye, te está estructurando el trabajo, te está estructurando el deporte, el tiempo libre, el mm, Instagram haciendo scroll, qué te está sí, sí. estructurando la vida, ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental, la verdad. Este libro para mí fue... Me Tengo sumo. el parte pendiente, que todavía no lo he visto, que hay otro libro, pero bueno, la tengo. Me sumo a la recomendación, un libro que vamos, que lo lea. Bueno, yo creo que debería estar en una asignatura en el colegio, porque son esas enseñanzas que lo aprendes de pequeño y luego tienes lo que dices, ¿no? Una estructura, una disciplina, una manera de hacer las cosas absolutamente diferentes y que seríamos capaces de aportar mucho más porque daríamos mucho más de nosotros, pero claro. Sobre todo también que te da como mucho, a mí por lo menos también me dio como mucho foco y me quitó mucho estrés que yo tenía a lo mejor bueno, con el día a día, ¿no? Con nuestros trabajos y demás, te da mucho foco y te ayuda mucho a estructurar y a organizar las cosas, a saber lo que es urgente y lo que no es urgente. No sé, a mí vamos, me fue de vital importancia, ¿no? Absolutamente. Sí. Bueno, ¿qué mensaje os gustaría dejarle a una persona que esté comenzando su camino en la inversión o que esté comenzando a emprender de alguna manera? ¿Qué mensaje le lanzaríais? Yo le diría que no se lo pensara tanto, que Sí, accionara, que empezara a correr por este camino, que no va a ser fácil, no va a ser perfecto, pero creo que te va a dar o vas a recibir un múltiplo mucho mayor a lo que das. Entonces, el emprendimiento al final, no sé, el ser tú, el ser una persona más libre, entre comillas, Entre creo, comillas, ¿no? Más libre. más libre, claro. pero no libre puro, ¿no? Porque al final no creo que no existe ese de forma tan absoluta, pero creo que yo emprendería una y otra vez y lo intentaría y creo que, o sea, la satisfacción que yo tengo por controlar mi horario, por a lo mejor hacer lo que me gusta hacer y compartir con personas cuando quiero, eso no se puede pagar de otra manera. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Y Pablo? Bueno, yo comparto mucho lo que realmente ha dicho Julio. Yo creo que al final emprender o invertir, hay diferentes facetas. O sea, creo que son al final barreras mentales, la verdad. O sea, creo que al final son barreras que nos ponemos nosotros y que si no la destruimos nosotros, no la va a destruir nadie. No va a venir nadie a decirnos, oye, intenta hacer esto, intenta hacer lo otro. Y ya no te hablo incluso ni de emprender ni de invertir, ya te hablo de absolutamente todo. Desde tocar la puerta del despacho de tu jefe y pedir un aumento de sueldo. Claro, Son todo barreras que al final tenemos y que poco a poco hay que ir destruyendo. Y cuando ves que vas destruyendo una y otra y otra, o sea, te lo empiezas a creer, es cuando ahí dices, oye, cuidado, que a lo mejor soy capaz de mucho más de lo que yo creía, ¿no? Entonces, para mí es, oye, no, a lo mejor no tienes que pasar de 0 a 100, pero créetelo y ir paso a paso que se puede, vamos, que evidentemente todo el claro. mundo, todo el mundo puede. Te voy a Para mí es... contar, os voy a contar una anécdota ahora que has dicho lo de pedir un aumento a su jefe. Yo tengo un curso, trabajo
con chavales de todas las edades, ¿no? Y les hablo de educación financiera, se llama Club de Talentos. Sí. Y en una de las clases, el ejercicio para el día siguiente es, mañana habla con tu jefe, argumenta por qué debería darte un aumento de sueldo, argumentalo, ¿no? Dale razones para que te dé un aumento y se lo pides. Y la semana que viene me cuentas. Claro, está Ujú. la gente que dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo tal? ¿No? Bueno, el no ya lo tienes, ¿no? ¿Qué te puede pasar? Nada, pues que te diga que no, pues te quedas como está. Pero ¿y si te dice que sí? Pues a la semana siguiente siempre vienen unos cuantos diciéndome, Alex, ¿sabes que me han subido el sueldo, tío? Y vienen súper contentos. Y fíjate tú la tontería que es. O sea, al final, si tú le demuestras a tu jefe que estás aportando valor a la empresa, que eres una persona comprometida, que eres serio, que eres puntual, etcétera, pues tu jefe está contento. Tu jefe va a querer que tú sigas ahí aportando ese valor antes que te vayas y buscar a otra persona. Y al final dar ese paso, accionar, como decía antes Julio, es lo que mueve el mundo, lo que mueve a las personas y es lo que hay que hacer. A mí, Alejandro, hay una frase que me encanta y dice que el éxito se mide por el número de veces que has estado incómodo. Entonces, claro, hay que romper eso y Qué bueno. incómodo que me da vergüenza, que me van a hacer, qué es lo peor y qué es lo mejor que me puede pasar. Sí. Entonces, Sí, acciona, señor. tío, para adelante. Y Qué ahí, bueno. mira, y aprovecho también para una frase que desde aquí le mando un saludo a una amiga, mi amiga Laura, que me dijo hace muy poquito, ¿no? Dice, la vergüenza no da dinero. Y aunque suena como, no, ya no solo lo aplicas al dinero, sino que lo aplicas a cualquier cosa. O sea, Claro, a día de la vergüenza, o sea, te lleva a no hacer sí, tantas cosas, o sí, sea, increíble, es una barrera muy grande, ¿sabes? Entonces sí, yo creo que cuando rompes esa barrera de la vergüenza, o sea, destruyes, te das cuenta que tienes, vamos, o sea, 100 puertas abiertas. Son miedos mentales, al final, son bloqueos mentales. Total. Sí, sí. estamos totalmente de acuerdo. Lo decía lo de Laura porque es copyright, o sea, la frase es Ah, suya. vale, vale. Encaja. Pues chicos, me ha encantado la entrevista, espero que hayáis estado cómodos y simplemente preguntaros si a alguien le gustaría ampliar, conoceros más, ¿dónde os puedo encontrar? En vuestras redes sociales, vuestra página web, contadme un poquito dónde sería. Bueno, pues estamos en Instagram, ahí tanto Pablo como yo compartimos continuamente contenido y damos mucha luz, ¿no? De un sector un poco más hermético y nos pueden encontrar en De Local a Turístico, que es como nos llamamos. Como suena, vamos, de local a turístico. De Como local a suena, turístico en sin Instagram. guiones, sin cosas raras. Ahí está. Pues chicos y chicas, seguid a este par de cracks que vais a aprender mucho y bueno, como digo, ha sido un placer. Os doy las gracias. Espero que hagamos sinergias en el futuro y que nos tomemos algo en Sevilla, que es esa tierra tan bonita en la que estáis vosotros. ¿Vale? Claro que sí, Alejandro, gracias a ti. Y por cierto, pedazo de libro que fue de los primeros libros que leí y dije, hostia, esto tiene método, tiene sentido, este tío es interesante. Así que Qué gracias a guay. ti. Nada, hombre, gracias a vosotros por leerlo. Muchas gracias, chicos. Nos vemos Gracias. pronto. Chao, chao. Chao.